¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a otra clase de psicopatología. En esta oportunidad nos vamos a centrar, es decir, la clase va a estar dedicada a trabajar las elaboraciones freudianas sobre la estructura del síntoma histérico, específicamente la relación que Freud advierte entre la estructura del síntoma histérico y las fantasías, la estructura del síntoma histérico y la pulsión y las identificaciones. Es decir, que vamos a trabajar fundamentalmente sobre esas tres grandes dimensiones. Para abordar estas relaciones, los textos que vamos a presentar son Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, Perturbaciones psicógenas de la visión, el capítulo 7 de Psicología de las Masas, donde Freud aborda un grupo de identificaciones y específicamente nos vamos a detener en la relación entre la formación de síntomas y las identificaciones. Y por último, vamos a trabajar algunos fragmentos del caso Dora para intentar ilustrar las categorías que vamos a ir presentando en el curso de la clase. Bueno, pasemos a una cuestión como muy general. La etimología del término histeria. La noción del término histeria deriva de una noción griega que es histera, que significa útero o matriz. Fíjense que es una noción que tiene una referencia directa a lo femenino. Es así que históricamente la histeria fue considerada una enfermedad propiamente femenina hasta finales del siglo XIX, cuando Freud empieza a introducir muy tempranamente en su obra las histerias masculinas. Pero, ¿qué es la histeria para Freud? Si bien esta no es una definición, digamos, del libro, es en líneas generales una definición sintética que podemos extraer de la obra freudiana. La histeria es una afección psíquica, es decir, que no estamos hablando de una afección orgánica, sino de una afección psicológica, y que pertenece al grupo de las neurosis, es decir, es un tipo de neurosis. Además, afecta tanto a hombres como a mujeres y se caracteriza, dice Freud, por un mecanismo psicológico de formación de síntomas. Y esto es crucial porque vamos a notar que Freud va diferenciando los tipos clínicos en función de los mecanismos psicológicos que constituyen los síntomas. Es así que una de las histerias, o una de las formas de la histeria que Freud va a investigar en su obra, principalmente es la histeria de conversión. Es decir, un tipo de histeria que se caracteriza por presentar los síntomas en el ámbito del cuerpo, es decir, en la región del cuerpo. Entonces los síntomas traducirían de algún modo, de manera simbólica, algún elemento reprimido. Es a eso lo que Freud denomina la histeria de conversión. En esta clase lo que vamos a hacer es ir presentando la relación entre el síntoma y la fantasía y la pulsión y las identificaciones a partir del abordaje de cada uno de los textos que mencionamos con antelación. Entonces, primeramente vamos a trabajar la relación entre el síntoma y la fantasía, luego nos vamos a ocupar de la relación entre el síntoma y la pulsión, y en tercer lugar vamos a trabajar la relación entre el síntoma y las identificaciones cuando trabajemos el capítulo 7. Empecemos con la relación entre el síntoma y las fantasías. Freud advierte muy tempranamente en su obra una relación entre las fantasías histéricas y los síntomas histéricos. Ya en las cartas a Flies podemos encontrar varias referencias sobre el tema. En el texto Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, que es de 1908, Freud enfatiza o sistematiza este vínculo entre las fantasías histéricas y los síntomas histéricos. Allí señala que la actividad de fantasear es compartida o es común tanto en hombres como en mujeres
y que por lo general las fantasías en las mujeres suele ser de naturaleza erótica, mientras que en los hombres suele ser de naturaleza erótica, pero también ambiciosa. Estas fantasías, dice Freud, son cumplimientos de deseos engendrados por la privación y la añoranza y llevan el nombre de sueños diurnos. Es decir, que Freud está usando esta expresión, sueños diurnos, para referirse específicamente a la actividad del fantasear consciente, a las fantasías conscientes. Ahora bien, esta actividad del fantaseo consciente, por lo menos algunos de sus contenidos, suelen ser, digamos, o suelen requerir un gran trabajo por parte del sujeto y se vivencian con el afecto de vergüenza, es decir, que pertenecen a la vida íntima o privada del sujeto. Difícilmente podamos nosotros escuchar el testimonio de una fantasía íntima o secreta de alguien sin que esté acompañada por el afecto de vergüenza. Además, Freud distingue las fantasías conscientes de las fantasías inconscientes. Es decir, hay fantasías, dice Freud, que pueden haber sido siempre inconscientes, o otras que han pasado al inconsciente, es decir, que han sido conscientes y que por efecto de la represión se transmudaron a lo inconsciente. En esta segunda alternativa, dice Freud, el contenido de la fantasía puede ser el mismo que la fantasía consciente o puede ser una variante, es decir, que el contenido de la fantasía inconsciente puede aparecer de algún modo transformado, desfigurado, de esa fantasía original que fue consciente alguna vez. Además, dice Freud, las fantasías inconscientes mantienen un vínculo muy importante con la vida sexual de la persona, es decir, es idéntica a la fantasía que le sirvió para su satisfacción sexual durante su periodo de masturbación. Es decir, lo que está encontrando Freud es un vínculo estrecho entre la actividad del fantaseo y la vida sexual infantil, en este caso, ¿no? El acto masturbatorio, dice Freud, inicialmente se componía de dos fragmentos. Por un lado, se convocaba una fantasía y por otro lado, aparecía una operación activa, acuñada, sobre esa fantasía, es decir, una operación de autosatisfacción. Entre esos dos elementos, entre la fantasía y después la acción autoerótica, se produce, dice Freud, una soldadura, se unen. Fíjense el término que Freud elige, que no es cualquier noción, ¿no? Es como algo fijo, algo rígido, se suelda la fantasía con la acción autoerótica. Ahora bien, dice Freud, originalmente la acción autoerótica o la acción masturbatoria era una empresa autoerótica pura, es decir, que no estaba acompañada de la fantasía, ¿no? Miren este cuadro, este esquema. Originalmente tenemos entonces una acción autoerótica pura, digamos, destinada a obtener placer en una zona particular del cuerpo, y luego hay como un segundo tiempo, un segundo momento, donde a esta acción autoerótica se le acuña lo que Freud denomina ahí una representación de deseo o una fantasía, y se produce esta soldadura que recién mencionaba, ¿no? Se produce una unión entre la representación de deseo, o la fantasía, y la actividad autoerótica. Más adelante, dice Freud, el sujeto va a renunciar a esta actividad autoerótica y va a caer bajo la represión, esta soldadura, ¿no? Se reprime la fantasía y la actividad que estaba acompañándola. Si el sujeto, si la persona no logra obtener una nueva modalidad de satisfacción sexual, por ejemplo, o no puede sublimar, o no puede generar algún tipo alternativo, digamos, de satisfacción sexual, se van a generar las condiciones necesarias para que la fantasía inconsciente, es decir, que se reprimió, abra paso o dé lugar a la formación del síntoma histérico. Fíjense que lo tenemos acá.
Es decir, que si esta fantasía, que era consciente en un momento, luego se va a reprimir, una vez que se reprime, el sujeto no logra buscar, no logra encontrar una nueva modalidad de satisfacción sexual o sublimar, por ejemplo, se constituyen las condiciones necesarias para que se produzca el síntoma histérico. Es como una especie de caldo digamos, de las condiciones propicias para que dé lugar al síntoma histérico. Fíjense lo que dice Freud. Los síntomas histéricos no son otra cosa que las fantasías inconscientes, figuradas mediante conversión, y en la medida en que son síntomas somáticos, con harta frecuencia están tomados del círculo de las mismas sensaciones e inervaciones motrices que originalmente acompañaron a la fantasía, todavía consciente en esa época. Entonces, vamos a ir desglosando ese parágrafo. Entonces, por un lado, los síntomas histéricos no son otra cosa que fantasías inconscientes que se figuran mediante conversión, es decir, mediante un síntoma conversivo, es decir, un síntoma somático. Y además, dice Freud, con harta frecuencia, es decir, que es muy frecuente que estos síntomas se vivencien con las mismas sensaciones e inervaciones motrices que acompañaron a la fantasía consciente en esa época, ¿sí? Por ejemplo, a ver si volvemos acá a este cuadro, es decir, este síntoma, las sensaciones e inervaciones motrices que va a tener este síntoma conversivo, van a ser prácticamente las mismas o muy parecidas a las sensaciones e inervaciones motrices que se tenía en este momento del fantaseo consciente. Y ahí Freud propone como una especie de técnica o dirección de la cura para trabajar con estos síntomas conversivos. Dice, no tenemos que abocarnos directamente al síntoma, sino a las fantasías que han dado origen a esos síntomas. Entonces es como una técnica que Freud está proponiendo ahí, es decir, la atención del psicoanalista tiene que estar dirigida no tanto al fenómeno, en ese caso al síntoma, sino a las fantasías que han producido esos síntomas. Y además, escuchemos lo que dice Freud. Por este camino se ha descubierto que el contenido de las fantasías inconsciente de los histéricos se corresponde en todos sus puntos con las situaciones de satisfacción que los perversos llevaban a cabo con conciencia. Es decir, que este fantasear, o el contenido de las fantasías inconscientes, tienen un vínculo estrecho con las acciones llevadas a cabo por los perversos, ¿no? Entonces, las fantasías inconscientes de los histéricos o histéricas tienen algún contenido vinculado a lo que Freud denominaba en esta época la perversión. Es por eso que se vivencian con vergüenza o que forman parte del patrimonio privado, ¿no? Porque hay algo que está vinculado a ese aspecto, ¿no? A algo que tiene que ver con lo sexual y que está como por fuera de cierta norma. Por otro lado, Freud indica en el texto que, por lo general, un síntoma no corresponde a una única fantasía, sino a una multiplicidad de fantasías. Es decir, que está como sobredeterminado. Hay varias fantasías que se pueden estar presentando en el síntoma. Y en el texto vamos a encontrar que Freud presenta una serie de fórmulas que intentan agotar la relación entre las fantasías y los síntomas. Me voy a detener solamente en algunas, ¿no? Son 9 fórmulas las que propone, pero solamente me voy a detener, por ejemplo, en la fórmula número 4 que dice, el síntoma histérico es la realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento de deseo. Fíjense que estamos justamente en esa relación, ¿no? Entre el síntoma y la fantasía. Y en la fórmula 7, todas son importantes, pero solamente estoy haciendo alusión a estas 2 por el momento.
Freud dice, el síntoma histérico nace como un compromiso entre dos mociones pulsionales o afectivas opuestas, una de las cuales se empeña en expresar una pulsión parcial o uno de los componentes de la constitución sexual, mientras que la otra se empeña en sofocarlos. Fíjense que ahí tenemos dos de las cosas que veníamos anunciando que íbamos a trabajar, la relación entre las fantasías y los síntomas, y la relación entre las pulsiones y los síntomas. Y fíjense la nota número 9, la fórmula número 9, que dice lo siguiente. Un síntoma histérico es la expresión de una fantasía sexual inconsciente masculina, por una parte, y femenina, por la otra. Esta fórmula, de algún modo, es la que está aludiendo al título del texto, Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, es decir, que hay en el fantasear para Freud, en este tipo de fantasías histéricas, alguna expresión de una posición, podríamos decir, masculina y otra femenina. Entonces, esto es en líneas generales la relación que Freud encuentra entre las fantasías y los síntomas en este texto que venimos trabajando. Ahora vamos a pasar a trabajar el otro punto, el síntoma y la pulsión, es decir, la relación que hay entre los síntomas histéricos y la pulsión. Para trabajar la relación entre la estructura del síntoma histérico y la pulsión, vamos a explorar el texto freudiano, Perturbaciones psicógenas de la visión, según el psicoanálisis. Como dije hace un momento, es un escrito de 1910. Notemos que estamos hablando de una perturbación psicológica, psíquica, en este caso de la visión, y no de una perturbación que tenga como base una causa orgánica, por ejemplo, el deterioro o la afección orgánica del ojo, sino que estamos hablando de una afección que tiene causas psicológicas y que esas causas repercuten o alteran, en este caso, un órgano, específicamente el ojo. Para explicar este síntoma conversivo, Freud recurre a su tesis del conflicto pulsional. Y parte de la idea de que estas perturbaciones psicógenas de la visión se producen por una autosugestión. Es decir, que hay un divorcio entre procesos conscientes e inconscientes en el acto de ver. Es como si estos pacientes en la conciencia están ciegos, pero en lo inconsciente siguen viendo, están como divorciados de ese proceso. De ahí que Freud considere que estas perturbaciones se producen porque un grupo de representaciones que están asociadas al acto de mirar caen bajo la represión. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese grupo de representaciones cae bajo la represión? ¿Por qué se desalojan de la conciencia? A partir de eso, Freud recurre a su dualismo pulsional, al dualismo pulsional que está manejando en esa época, las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación. Las pulsiones de autoconservación, recordemos, son las pulsiones que sirven para la conservación de la especie, mientras que las pulsiones sexuales se apuntalan, dice Freud, en las pulsiones de autoconservación. Por ejemplo, el hambre representaría el grupo de las pulsiones de autoconservación y el afecto del amor representaría el grupo de las pulsiones sexuales. Ahora bien, Freud señala que un órgano o un sistema de órganos pueden estar al servicio de ambas pulsiones, es decir, que servirían al mismo tiempo a estos dos amos. Y parece ser que no es tarea fácil servir a esos dos amos al mismo tiempo. Veamos un ejemplo. Freud dice la boca, toma como ejemplo ese órgano, la boca. La boca sirve, por un lado, para, digamos, comunicarnos, para comer, es decir, estar al servicio de las pulsiones de autoconservación, pero también sirve para besar, es decir, que sirve al mismo tiempo las pulsiones sexuales. ¿Qué ocurre con el ojo? El ojo
es un órgano que sirve a las pulsiones de autoconservación en la medida que nos permite orientarnos, por ejemplo, en el espacio, pero también sirve a las pulsiones sexuales en la medida que está al servicio, digamos, o que permite capturar, observar, mirar los atributos eróticos de los objetos. Entonces notamos ahí que esos órganos, digamos, están al servicio de ambas pulsiones. Pero, ¿cuándo ocurre el problema? Cuando la pulsión sexual se convierte en hipertrófica, es decir, cuando la pulsión sexual se hace muy fuerte, muy intensa, lo que va a suceder es que el yo va a producir una especie de contradefensa intentando reprimir los representantes que representan la pulsión sexual y se va a generar como consecuencia un divorcio de el yo con el ojo y el acto de ver. Es como si el yo, o la conciencia en general, dice Freud, pierde el imperio o el dominio del ojo y su función. Ya no lo va a poder dominar más. Entonces, Freud dice, constituye la venganza, el resarcimiento de la pulsión reprimida, el hecho de que ella, coartada de un interior despliegue psíquico, pueda acrecentar su imperio sobre el órgano que le sirve. Es decir, la pérdida del imperio consciente sobre el órgano es la formación sustitutiva de la represión que ha fracasado. Entonces, acá tenemos ese esquema. Entonces, básicamente, esta es la tesis. Como se pierde el imperio sobre el órgano, el yo pierde el imperio sobre el órgano, aparece un retorno de lo reprimido, es decir, retorna los representantes de la pulsión que han sido reprimidas, mediante una formación sustitutiva, en este caso, la ceguera histérica. Freud lo voy a leer porque da como una explicación muy bella que dice lo siguiente. Es como si en el individuo se elevara una voz castigadora que dijese: puesto que quieres abusar de tu órgano de la vista para un maligno placer sensual, te está bien empleado que no veas nada más. Es decir, es como si aparece esa voz superyoica que le dijera al sujeto: como te gusta ver mucho, te mereces quedar ciego. Bueno, ahora vamos a abordar el capítulo 7 de Psicología de las Masas para trabajar la relación entre la formación de los síntomas histéricos y las identificaciones. En ese texto, Freud define la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Y se va a ocupar de un conjunto de identificaciones. Por ejemplo, va a trabajar sobre la identificación primaria o identificación canibalística, la identificación en un tipo de homosexualidad masculina y también la identificación melancólica. Estas tres identificaciones que acabo de mencionar las vamos a trabajar en otra de las clases y nos vamos a ocupar de un grupo específico que Freud trabaja, que son las identificaciones vinculadas a la formación de los síntomas neuróticos. En este grupo, Freud incorpora tres identificaciones. La identificación con el objeto rival del complejo de Edipo, la identificación con el objeto amado del complejo de Edipo, y finalmente una identificación que prescinde de la relación de objeto. Las primeras dos identificaciones con el objeto odiado y el objeto amado del complejo de Edipo son identificaciones que están soportadas en una relación afectiva o de la libido previa con los objetos edípicos. Vamos al primer caso, la identificación con el objeto rival del complejo de Edipo. Freud dice, supongamos una niña que se identifica al mismo síntoma que la madre, por ejemplo, una tos martirizadora. Lo que denuncia, dice Freud, esa identificación es el amor hacia el padre, es decir, el deseo de sustituir a la madre y dirigirse hacia el padre. Es una identificación que se produce bajo la influencia del sentimiento de culpa, esto es, has querido ser tu madre, lo serás o lo eres ahora en el sufrimiento, es decir,
se ha pescado el mismo síntoma que la madre. Fíjense que es una identificación que conjuga, por un lado, el deseo y por otro lado, el castigo. Es decir, el deseo de sustituir a la madre y a su vez el castigo por desear ese deseo, ¿no? Por tener ese deseo de sustituir a la madre y dirigirse hacia el padre. La otra identificación es con el objeto amado del complejo de Edipo, supongamos una jovencita que se identifica a un síntoma del padre. Por ejemplo, Dora identificada a la tos del padre. Y en tercer lugar, Freud explora otra identificación que, como decía recién, prescinde de la relación de objeto, es decir, que no hay una relación afectiva o de la libido con el objeto con el cual se identifica. Esta identificación Lacan la va a denominar identificación histérica. Es una identificación que se produce, dice Freud, sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación que otro. Y vamos a tomar un ejemplo que Freud propone en el texto. Se los voy a leer. Dice, si una muchacha recibió en el pensionado una carta de su amado secreto, la carta despertó sus celos y ella reaccionó con un ataque histérico, algunas de sus amigas que saben del asunto pescarán este ataque, como suele decirse, por vía de la infección psíquica. Entonces, el mecanismo es el de la identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación que la otra. ¿Qué quiere decir Freud? Que las otras también tenían el deseo de tener una relación secreta como tenía esta compañera del pensionado. Freud dice que la empatía nace por la identificación. Fíjense que no es a la inversa, no es que la identificación nace por la empatía, sino lo contrario. Entonces, un yo ha percibido en el otro una analogía en un punto y se ha identificado en ese punto. Entonces, acá fíjense que tenemos como graficado el mecanismo que está en juego. Uno de los yo se ha identificado de manera inconsciente, ha percibido una analogía en el otro yo y se ha identificado en ese punto, ¿no? Obviamente que estamos hablando de todos procesos inconscientes, incluso las otras dos anteriores también, ¿no? Freud dice, bajo la influencia, influenciada por la situación patógena, la identificación se desplaza al síntoma que el primer yo ha producido. Entonces, la identificación por el síntoma pasa a ser el indicio de un punto de coincidencia entre los dos yo que debe mantenerse reprimido. Entonces, es como una identificación de un deseo hacia otro deseo. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que acá la identificación prescinde de la relación de objeto y se trata, bueno, de este mecanismo que acabamos de presentar. Ahora lo que vamos a intentar hacer es articular los textos que venimos trabajando, este texto que acabo de mencionar, el capítulo 7 de Psicología de las Masas, el texto de Perturbaciones psicogénicas de la visión y Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, con el caso Dora para intentar ilustrar los conceptos o las categorías que venimos trabajando. Ahora vamos a intentar articular estas categorías que venimos presentando con el historial clínico del caso Dora. El caso Dora sería como el caso paradigmático que Freud propone de la histeria, y se trata, en líneas como muy resumidas, de una joven que es llevada por su padre al consultorio de Freud, ya que había, digamos, una relación previa entre Freud y el padre de Dora. Freud había atendido en otra oportunidad al padre de Dora, incluso lo había atendido a Dora también en otra oportunidad, y la lleva a su hija, bueno, en unas circunstancias específicas, y en esas circunstancias Dora se presenta con una serie de síntomas que Freud denomina
síntomas típicos de la petite hystérie, es decir, está utilizando una categoría de Charcot, de la pequeña histeria, que son la disnea, la tos nerviosa, la afonía, migrañas, etc. Pero dice que los signos principales de su enfermedad eran a la hora de la consulta una desazón y una alteración del carácter. Entonces, entre los síntomas que nos vamos a ocupar nosotros, vamos a hacer referencia a la afonía y a la tos. Vamos a explorar del historial algunas páginas, principalmente nos vamos a detener en la página 37, 42, 43 y 46. En la página 37, Freud presenta lo que él denomina ahí dos elementos que forman parte de la formación de los síntomas histéricos. Por un lado, la solicitación somática, es decir, cierta satisfacción pulsional en determinada zona del cuerpo o órgano, y por otro lado, un sentido, es decir, un significado que se le va a acuñar a esa solicitación somática. Es decir, que los síntomas histéricos no traen consigo el sentido, sino que el sentido se le es prestado, dice Freud, se le suelda un sentido. Entonces, esto como primer punto, como un punto de partida. Vamos a la página 42. Freud dice, como las acusaciones contra el padre se repetían con fatigante monotonía, es decir, que Freud ya escuchaba a Dora repetidas veces que se quejaba de su padre, parece que estaba cansado de eso, y al hacerlas ella tosía continuamente, es decir, cada vez que se quejaba del padre tosía, tuve que pensar, dice Freud, que ese síntoma podía tener un significado referido al padre. De otra manera, los requisitos que suele exigir a una explicación de síntomas estarían lejos de satisfacerse. Según una regla que yo había podido corroborar una y otra vez, pero no me había atrevido a formular con validez universal, un síntoma significa la figuración, la realización de una fantasía de contenido sexual, vale decir, de una situación sexual. Fíjense que es lo que trabajamos en el texto, fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Ya estaba planteado en este momento. Es decir, que uno de los significados del síntoma tiene que ver con la figuración de una fantasía sexual. Continúo. Freud dice, mejor dicho, por lo menos uno de los significados de un síntoma corresponde a la figuración de una fantasía sexual, mientras que los otros significados no están sometidos a esa restricción por su contenido. Pronto se averigua, cuando se emprende el trabajo psicoanalítico, que un síntoma tiene más de un significado. Recuerden que habíamos mencionado eso, ¿no? Que un síntoma puede responder a múltiples significados. Agrega Freud, muy pronto se presentó la oportunidad de atribuir a la tos nerviosa, es decir, a ese síntoma, una interpretación de esa clase, por una situación sexual fantasiada. Cuando insistió otra vez en que la señora K solo amaba al papá porque era Hein Vermogender Manny, un hombre de recursos acaudalados, por ciertas circunstancias colaterales de su expresión que omito aquí, como la mayoría de los aspectos puramente técnicos del trabajo de análisis, yo noté que tras esa frase se ocultaba su contraria, que el padre era Hein Vermogender Mann, un hombre sin recursos. Esto solo podía entenderse sexualmente, a saber que el padre no tenía recursos como hombre, era impotente. Y agrega Freud, no obstante, era irrecusable que las cosas debían completarse así. Con su tos espasmódica, que como es común respondía al estímulo de un cosquilleo en la garganta, fíjense, lo que dice Freud, respondía a un cosquilleo en la garganta. Cuando hablábamos de las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, o de los síntomas histéricos y su relación con las fantasías, argumentábamos,
o traíamos esa referencia freudiana de las inervaciones motrices vinculadas a la fantasía, ¿no? Y a los síntomas. Entonces está presente acá. Entonces vuelvo al texto. Con su tos espasmódica, que como es común respondía al estímulo de un cosquilleo en la garganta, ella se representaba una satisfacción sexual entre las dos personas cuyo vínculo amoroso la ocupaba de continuo. Es decir, que ella fantaseaba, tenía una fantasía vinculada a la forma en que el padre se relacionaba con la señora K. Entonces, si el padre era impotente, ella había fantaseado algún tipo de relación que obviamente involucraba la satisfacción oral. En la página 46 Freud dice lo siguiente. En efecto, un hecho notable proporcionaba en ella la precondición somática para la creación autónoma de una fantasía que coincide, por otra parte, con el obrar de los perversos. Recordaba muy bien que en su infancia había sido una chupeteadora. Asimismo, el padre se acordaba de haberle quitado esa costumbre, mantenida por ella hasta su 4 o 5 año de vida. La propia Dora conservaba clara en la memoria una imagen de sus años de infancia. Estaba sentada en el suelo, en un rincón, chupándose el pulgar de la mano izquierda, mientras que con la derecha andaba a tironcitos al lóbulo de la oreja de su hermano, que estaba ahí quieto, sentado. Esta es la manera completa de autosatisfacción por el chupeteo, que también otras pacientes me han contado. Entonces, fíjense que acá presentamos este esquema que Freud está argumentando en el historial. Tenemos por un lado la precondición somática, que en el caso de Dora sería la autosatisfacción por el chupeteo. Esto va a habilitar una solicitación somática, es decir, la satisfacción pulsional en determinada región del cuerpo, en este caso la boca, y con esta en esta solicitación somática a esta solicitación somática se le va a acuñar una fantasía. Y en este caso tenemos, por un lado, la fantasía del padre, digamos, de la relación sexual que mantiene el padre con la señora K, y por otro lado, esa fantasía infantil que tiene que ver con la escena del hermano. Entre esos dos elementos se produce una soldadura, se fijan esas dos cosas. El otro paso para la formación del síntoma implica que se reprima tanto la fantasía como la acción autoerótica, y eso da lugar al síntoma conversivo. Es decir, en este caso estamos hablando de la tos y la afonía. Fíjense que son síntomas que tienen una vinculación directa con las fantasías sexuales inconscientes y por otro lado con la satisfacción de las pulsiones, que es lo que venimos trabajando en la clase. Y además vamos a encontrar en el historial una serie de síntomas que son producidos por identificaciones. En el historial se advierten las distintas identificaciones que trabajamos hace un momento. Por un lado, las identificaciones vinculadas a los objetos edípicos, a la madre, al padre, y además otras identificaciones que no tienen relación con los objetos edípicos. Por ejemplo, una identificación a una prima de Dora, la identificación a la señora K, al señor K, etc. Entonces fíjense cómo el historial de algún modo nos permite ilustrar la relación que tienen los síntomas histéricos con las pulsiones, con las fantasías y con las identificaciones. Bueno, eso es todo. Nos veremos en la próxima. Adiós.